estimados y estimadas colegas, estimadas y estimados amigos y amigas, estimada Carmen María Gallardo de Hernández, señora embajadora de la República de El Salvador en París, estimado Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de los Estados Unidos de México en Francia, es un placer darles la bienvenida en esta última conferencia de cierre de nuestra primera jornada congresual, conferencia titulada de la revalorización democrática, la fatiga, 40 años de política en América Latina. Esta sesión se celebra hoy en día en un momento particular, en el medio de un proceso de insubordinación contra las recetas fondomonetaristas en el Ecuador, país que representó en el lejano año 99, uno de los primeros detonantes, en cierto sentido, del ciclo de protestas antineoliberales que atravesó posteriormente el continente, y en el marco también de un cuestionamiento o rigidez de una serie de actores institucionales que emergieron precisamente después del agotamiento del llamado ciclo progresista que caracterizó a América Latina en la primera década y media del siglo XXI. Bueno, de estas cosas y en realidad de muchas más vamos a hablar hoy en día a partir de una perspectiva histórica, de la historia del tiempo presente, de una perspectiva de la teoría política también, con dos invitados de lujo, como solía decir Lenin, Illich, no Lenin Moreno. El pueblo también tiene derecho a las columnas, ¿no? El lujo tiene que ser para todos y todas. Así que dos invitados especiales que nos hacen el honor de acompañarnos a lo largo de este congreso. Por una parte, Manuel Alcántara, gran amigo desde hace mucho tiempo del IDEA, miembro de su consejo científico, el más salmantino de los colombianos, o el más colombiano de los salmantinos, no sé cómo habría que presentarlo, catedrático de la Universidad de Salamanca, profesor invitado de la Universidad Pontificia Bolivariana, autor de múltiples libros sobre la política y lo político en América Latina, en particular el oficio de político, una suerte de Biblia para los estudios en materia de estudios latinoamericanistas. Y por otra parte, Massimo Moronesi, en su caso el más italiano de los mexicanos, el más mexicano de los romanos, no sé, historiador y sociólogo, profesor de la UNAM, actualmente profesor invitado de la Universidad de la Sapienza de Roma, creo que estuviste hace 2 años en Diachoel acá, o mejor dicho, en Rue Saint-Guillaume, en aquel momento, autor de varios libros sobre América Latina y teoría política, los últimos dos, Fin de Partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse, 1998-2019, que sacó Sileps hace pocas semanas, y The Antagonistic Principle, Marxism and Political Action, que se publicó con Brill este año. Así que, sin más, la idea era que hablaran unos 25, 30 minutos cada uno para que después tengamos el tiempo para intercambiar y dialogar con el público y que tengan también el tiempo para cerrar y para concluir. Así que cedo mi lugar al profesor Alcántara. Manolo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jean-Baptiste. Muchísimas gracias al IDA por esta invitación y enhorabuena al IDA por estar ya en una sede nueva, una sede a estrenar y que yo creo que va a suponer una nueva etapa para este espléndido esfuerzo intelectual como es el Institut des Amériques. Señora embajadora, señor embajador, queridos colegas, estudiantes, voy a pretender reflexionar sobre 40 años de vida política en América Latina y hacer un diagnóstico de estos 40 años. La idea es bastante simple. En el año 78, al calor de las grandes transformaciones que se vienen dando en Europa del Sur y que luego se darán en Europa del Este, se va a producir un cambio político que hoy lo vemos claramente situado en una perspectiva de transformación de la vida política de la región. Se toma el año 78 porque es el año en el que
República Dominicana y Ecuador, precisamente, cambiaron sus regímenes autoritarios, muy distintos, por cierto, a un régimen democrático que han mantenido hasta la fecha. Es un año, ya digo, un año emblemático, que para algunos países no significa absolutamente nada, para Colombia, para México no significa nada, y que otros todavía tendrán que esperar 4 o 5 años, es el caso de Argentina, o 6 años, que es el caso de Brasil o de Uruguay, para producir el cambio hacia la matriz democrática. Esos 40 años, y es lo que vengo a sostener, son insólitos en la vida, en la historia latinoamericana, en 2 sentidos. Nunca la región ha vivido en un periodo de tan larga data bajo el paraguas democrático. Y 2, nunca tantos países de la región, una región que por otra parte es muy heterogénea, se acogieron a este paraguas. No, esta es una evidencia que, digamos, es incuestionable. Sin embargo, hoy esta democracia en la que ha vivido la región, en mi opinión, tiene unas señales que nos permiten hablar de ella como una democracia fatigada, o si quieren, la fatiga de la democracia en América Latina. Ese va a ser, digamos, el principio y el final de mi presentación. En medio, y digamos que a los politólogos, y sobre todo politólogos, y yo me inclino o me incorporo, me inscribo en el ámbito de los institucionalistas, la región ha vivido 3 ciclos en los que, ya digo, creo que hay un común denominador sobre cómo podemos ver la política en la región. La política unida a otras dos características, es decir, el ciclo político, estrictamente político, que marcan las elecciones, a otros dos ámbitos, que es el ciclo de la economía, ¿no? Los economistas llevan mucho más tiempo trabajando sobre esta idea de ciclos que los politólogos, y en tercer lugar, lo que podríamos denominar el ciclo generacional, ¿no? El ciclo vital de los individuos, de las personas que se dedican a la política, si se quiere ustedes, de las élites políticas, ¿no? Y sobre esta conjunción, ya digo que creo que hay un consenso entre todos los colegas en citar estos 3 ciclos que ustedes están viendo. Un primer ciclo que coincide con la época de las transiciones, que es el cambio de las reglas de juego, no en todos los países, pero sí el adaptar la democracia tanto desde la izquierda como de la derecha como el único juego posible, un escenario en el que, pese a que ha habido cambios drásticos, como es el caso de Chile en el ámbito de la economía, se va a mantener la vieja matriz estadocéntrica, la política de sustitución de importaciones que se había ido articulando desde los años 30 y 40 del siglo pasado, y que va a coincidir más o menos con el final de la década de los 70 y toda la década de los 80 y en algunos casos algunos años de los años 90, ¿no? Este primer ciclo termina en el ámbito político porque hay elecciones que cambian a la élite política, y en el ámbito económico termina mal, con una gran crisis de este modelo. Los economistas hablan de la década perdida, y con también, por otra parte, un recambio relativo de la élite política, y esto va a dar paso a un segundo ciclo, que es el ciclo que vamos a denominar del neoliberalismo, ¿no? Está auspiciado de nuevo en lo político por nuevas elecciones. Piensen ustedes, por citar, las elecciones argentinas del año 89, las elecciones peruanas del año 90, ¿no? Las propias elecciones que se van a dar en Brasil después de la crisis con el impeachment a Fernando Collor de Mello, y que en este caso se situarán en el año 94, y que coinciden con presidencias que a la vez van a hacer cambios institucionales y que van a procurar la reelección presidencial. Estos 3 casos son paradigmáticos, estos 3 casos que acabo de citar, y luego también la adopción de estas ideas que vienen empaquetadas en el concepto del consenso de Washington, ¿no? Lo que ustedes conocen muy bien,
privatizaciones, apertura del capital, apertura de las economías, disminución del Estado, ajuste, equilibrio fiscal, etcétera, ¿no? Este ciclo va a durar durante toda la década de los años 90, en algunos casos se extenderá durante unos primeros años del nuevo siglo, pero también cambiará de nuevo porque hay un cambio electoral, hay un cambio en distintos países propiciado por la lógica electoral, pero sobre todo porque hay un desastre de la economía implementada bajo este ciclo, ¿no? Es la gran crisis, recuerden ustedes, del corralito en Argentina, es la gran crisis en Ecuador, es la gran crisis del feriado bancario en Ecuador, es la crisis en Venezuela que venía larvándose desde el principio de esa década, en fin, es la gran crisis recuerden también ustedes las movilizaciones por el agua en Bolivia. Este escenario supone la apertura de un nuevo ciclo. Hay distintos apelativos a este ciclo, desde el ciclo del giro a la izquierda, el ciclo de la marea rosa o el ciclo del neopopulismo. Yo prefiero denominarlo el ciclo bolivariano. Es un ciclo que viene aupado también por un cambio en las coordenadas electorales. Las elecciones que se van dando en los distintos países cambian radicalmente a la élite política. En esta foto ustedes ven a tres personas que son objeto de ese cambio electoral, ¿no? Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez van a resultar vencedores en procesos electorales. Por consiguiente, digamos, se sigue validando la idea del ciclo político, pero a la vez se produce un cambio en la economía de América Latina, que es un cambio claramente exógeno, ¿no? Es el cambio que viene producido por el alza de los precios de las materias primas, por un lado, y, en segundo lugar, por el aumento, el incremento de la demanda de estos productos, de estas materias primas, sobre todo por el mercado asiático, lo cual genera unos ingresos que no estaban previstos en las economías nacionales, ¿no? Y a la vez se da un cambio en la política económica que vuelve a girar hacia la anterior, digamos, el anterior modelo de una presencia notable del Estado, tanto en el ámbito de la administración como en el ámbito de las políticas públicas que se van a enfrentar a los retos clásicos de América Latina en términos, por ejemplo, de desigualdad o de carencia de inversión pública. Bueno, esto, ya digo, he hecho un resumen muy rápido de lo que se ha venido escribiendo. El año 2013 es un año que es un parteaguas en estos ciclos y que da de alguna manera el inicio a un nuevo escenario, ¿no? O sea, realmente mi idea es que hay una triple combinación. En primer lugar, la muerte de Hugo Chávez es básica, porque Hugo Chávez se había convertido en un líder regional, como nunca existió antes en la política latinoamericana. Nunca hubo un presidente con la capacidad de convocatoria y con la capacidad de llegar a ciertos sectores, amplios sectores populares, como fue el caso de Hugo Chávez, y un hombre que tuvo la capacidad de formar o de organizar un proyecto de características, por lo menos diría, subregionales, ¿no? Refiriéndome al continente sur, ¿no? Entonces, de alguna manera, su fallecimiento en el 2013, esto recibe una herida de muerte. En segundo lugar, el ciclo económico cambia a partir de finales del año 2013 y muy claramente en el año 2014, los precios del barril del petróleo bajan a más de la mitad de lo que estaban apenas en el año 2012, la demanda china, el ciclo de la economía china también ha cambiado, entonces hay un descenso brutal de los ingresos de los estados y de nuevo funciona el ciclo electoral, ¿no? Es decir, hay elecciones que llevan el señor Macri a la presidencia en Argentina, por ejemplo, frente al candidato peronista y demás. En todos estos casos, en todos estos momentos, lo que sigo sosteniendo es que hay un elemento de claro predominio de la democracia. Si ustedes ven el panorama político en el año 2015, el cuestionamiento de la democracia no existe por ningún lado, ¿no? De hecho, si ven ustedes en la parte derecha
de la columna donde pongo mantenimiento regular y rutinaria de los procesos electorales, esto se dio así. Piensen ustedes que la alternancia en América Latina, tomando todo el periodo, luego pasaré muy rápidamente para que vean que hay una apoyatura en datos, es absoluta, ¿no? Nuestro buen Adam Przeworski señala siempre que un elemento básico de la democracia es la idea de alternancia, y que la idea de alternancia en el sentido de que la oposición tenga probabilidades de llegar a ser al poder, y eso significa que el 0,5 en términos de probabilidad, es decir, 1 de cada 2 elecciones la oposición tiene que ganar. Bueno, pues si vemos todas las elecciones que se han producido en América Latina, todas, desde el año 78 hasta hoy, esa probabilidad es del 0,54. Es decir, que esta regla de oro de Przeworski se cumple sobradamente. La participación electoral también es alta. Es muy diversa en América Latina la participación electoral. Hay países en América Latina que votan en torno al 90%, por ejemplo Uruguay o Bolivia, pero hay países que votan por debajo del 50%, por ejemplo Colombia o Guatemala. Pero esa participación se mantiene a lo largo de este tiempo, es decir, no hay un deterioro, no hay en este sentido algo que luego veré en los cambios de las actitudes de la gente, no hay en el tema de ir a las urnas una desafección. Y en tercer lugar, ha habido un elemento que creo que es muy interesante, que entendemos como activismo judicial. Es decir, el poder judicial existía en América Latina, evidentemente había supuesta separación de poderes, pero nunca los jueces tuvieron ningún protagonismo político en América Latina. Y ahora los jueces, en esta última década, tienen un protagonismo político como consecuencia, en gran medida, del incremento del sector público y el incremento de la propia economía y el incremento también de la movilidad de la clase política. Esto nos ha llevado a un escenario que es penoso, si se quiere, en términos de evaluación del escenario político, como es el tema de la corrupción, pero la noticia, repito, en términos comparados en la historia de América Latina, es que nunca hubo tantos presidentes, tantos expresidentes, tantos exgobernadores o tantos excongresistas en la cárcel como hoy, y de todo color político, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que todas las causas fueran justas, que esto que quede muy claro y luego podemos debatir esto, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que hay este elemento, en principio es un elemento positivo. Es decir, los jueces desempeñan un papel para el que están, ¿no? Otra cosa es luego cómo esto se pueda usar, ¿no? Pero creo que el argumento es bastante válido. Ahora bien, esto combina con las otras dos columnas que ustedes tienen, que tienen elementos que son cuanto menos preocupantes, ¿no? Si vamos a la columna de la izquierda, todas las encuestas de opinión pública, tanto las encuestas regionales, Latinobarómetro o Barómetro de las Américas, como encuestas en cada país, o como las encuestas que hacemos en el proyecto de élites parlamentarias en la Universidad de Salamanca a los diputados, muestran unas muy bajas tasas de confianza institucional. Esto está muy claro. Es decir, el descenso en la confianza en instituciones, sea instituciones, poder ejecutivo, o sea, presidente, legislativo, el propio judicial, pero también instituciones como el Tribunal Electoral, como la policía, etcétera, se han deteriorado claramente. También hay un claro crecimiento de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Es decir, el Latinobarómetro lo ha puesto muy de relieve en el último informe, ¿no? La gente está muy insatisfecha con la democracia y hay un incremento notable de la visibilidad de la corrupción política. Yo no me atrevo a decir que haya más corrupción política hoy que hace 15 años, pero sí que es más visible. Y esto interactúa con las otras dos variables. Y, en tercer lugar, hay una pérdida de relevancia de un elemento fundamental que son los partidos políticos. Que es un elemento fundamental en el ámbito de la democracia representativa.
y esto puede coincidir con lo que algún autor ha señalado para el caso europeo, ¿no? Pero los partidos políticos latinoamericanos han incrementado su número, esto es muy claro. Hay una alta volatilidad, bien sea porque la gente cambia o bien porque la oferta de partidos cambian, y hay una muy baja identificación en los partidos políticos. Sobre esto volveré al final. Y todo ello viene, relacionado con una tradición de la política latinoamericana que es la personalización de la política, ¿no? Que se ampara con respecto a los candidatos en un ámbito presidencial. Fíjense, y aquí es donde me van a permitir que le dedique 3 minutos y no quiero marearles con datos, pero hay que ver los datos, ¿no? América Latina ha tenido interrupciones presidenciales, ¿no? Porque distintos colegas, para, digamos, evitar el tema o la discusión de si son golpes de Estado o no, hablan en términos generales, tanto Aníbal Pérez Liñán como Leigh Masterdays como Mariana Llanos, en distintos trabajos, hablan del término interrupción presidencial. Bueno, evidentemente ha habido interrupciones presidenciales en América Latina, pero lo interesante de las interrupciones presidenciales, y estoy hablando hasta el año 2016, es decir, hasta considerar el caso de Dilma Rousseff, todas estas interrupciones presidenciales a lo largo de 40 años no han supuesto un quiebre del régimen político. Es decir, de alguna manera estas interrupciones han sido reconducidas, ¿no? Aquí tienen ese cuadro en qué momento se han dado las interrupciones por años y en qué países. O sea, como ven, prácticamente los años están, digamos, se concentran más en un determinado momento. Si se dan cuenta, hay una más alta concentración si lo estudiamos por décadas, en la primera década del año 2000, y cuando ustedes ven los países, es un buen número de países, más de la mitad de los países, o exactamente la mitad de los países de América Latina, la mitad más uno, han tenido interrupciones presidenciales, pero de todos ellos destacan los países, si nos damos cuenta, los países andinos, ¿no? En términos de subregiones en el ámbito latinoamericano. Por lo mismo, ha habido también casos en los que el procedimiento de elección presidencial ha sido elegido por el Congreso, pero de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Esto era lo que les decía, no hace falta que los números no se van a ver, pero es una tabla muy simple donde se indica por país y el año que ha habido elección, si hubo o no hubo alternancia, ¿no? Y este es el cuadro al que yo les decía. La media para toda la región es de 0,57 y hay países muy distintos, ¿no? Hay países donde la alternancia ha sido altísima. Por ejemplo, Panamá o Guatemala tienen alternancia siempre. Eso significa que tienen una volatilidad muy alta, ¿no? Pero la mayoría de los países se sitúan en el rango medio. Y estos son datos que señalan de crecimiento de la confianza. Esto sería de crecimiento de la confianza entre los parlamentarios latinoamericanos. Esto es del último Latinobarómetro, a propósito de la afirmación la democracia es mejor que cualquier otro sistema de gobierno en los últimos, la comparación entre el 2016-17 y el 2018, ya ven los datos. Esta es la participación electoral, como les decía, es muy alta, pero si ustedes se fijan, aquí la columna que hay que ver, la columna importante es la columna de la desviación típica, porque son valores medios. Si se dan ustedes cuenta, salvo el caso de Chile, que tiene una desviación típica muy alta, y eso es porque cambió del voto voluntario al voto, del voto obligatorio al voto voluntario, el resto de los casos la desviación típica es bajísima, lo cual señala que las medias se mantienen a lo largo de todo el periodo. Aquí tienen el número efectivo de partidos. Vean cómo se incrementa, la columna en más son los países que han incrementado el número efectivo de partidos. Fíjense, los países que no aumentan el número efectivo de partidos son Bolivia, son Ecuador, es El Salvador por poquísimo, es Panamá y sobre todo República Dominicana y Uruguay. Aquí tenemos otra tabla acerca de institucionalización del sistema de partidos. La mayoría de los países pierde en este índice de institucionalización que utiliza los colegas Mainwaring y demás en Notre Dame. La competitividad electoral, esto me interesa menos. La polarización ideológica. Vean que la polarización ideológica, hay un claro incremento de polarización de la misma en los países de América Latina.
Bien, y una última cosa antes de pasar ya a la parte de discusión final. Este proyecto de variedades de la democracia plantea que la democracia es demasiado compleja para hacer un solo índice, ¿no? Entonces que la democracia como mínimo tiene 5 dimensiones: la dimensión electoral, la liberal, la participativa, la deliberativa y la igualitaria, ¿no? Que responden a distintas preguntas, ¿no? Algunas de ellas se pueden solapar, pero yo creo que es una investigación muy buena que se hace en la Universidad de Göteborg con un gran equipo y que está recopilando datos a nivel mundial. Yo quiero darles los datos de estos 5 índices con el agregado, que el agregado sería el rojo, para América Latina. Quiero que se fijen en 2 cuestiones, ¿no? Primera cuestión es que los 5 índices nunca se solapan, o sea, están perfectamente marcados, ¿no? Están perfectamente y tienen su propio terreno. Y dentro de estar perfectamente marcados hay claramente un índice que está por debajo de todos, ¿no? Es el índice de democracia igualitaria, ¿no? Y por otra parte, la otra cosa que quiero que se den cuenta es que a partir del año 2014, de acuerdo con este índice, algo pasa. O sea, hay una tendencia a la baja. Hay una tendencia a la baja en todos los índices. Es decir, año 2014, 15, 16, 17 y 18 indica que algo está pasando. Bueno, ¿qué es lo que entonces está pasando? Bueno, he hablado de la fatiga de la democracia. Y esto me da pie para plantearme esta pregunta, ¿no? El hecho de que percibamos, y distintos indicadores y distintos autores, que se está en un escenario de democracia fatigada, ¿qué supone? ¿Esto hacia dónde va? ¿Se puede quedar ahí? Esa es una respuesta. ¿Se puede deteriorar? Precisamente lo que señalaba Jean-Baptiste, lo que ha pasado entre el día 30 de septiembre con el escenario en Lima, que se ha reconducido más o menos, y lo que ha pasado a partir del día 1 de septiembre en Ecuador, que no se ha reconducido y que puede ser todavía mucho más grave. O sea, es decir, hay que andarse con mucho cuidado, pero entonces esto podría llevar a una situación de claro deterioro de la democracia. Porque dentro del listado de países democráticos de América Latina, lo que yo no he dicho es que a partir del año 2016, claramente tenemos un consenso de que hay 3 países que han cruzado el umbral de países no democráticos, que son Venezuela, Nicaragua y Honduras. Es decir, son países cuyas elecciones y cuyo comportamiento en el ámbito de la poliarquía permite serias dudas para acoplarlos al ámbito de lo que venimos diciendo que es democrático desde el año 78, o sea, con los mismos parámetros. O sea, esos países han cambiado. Entonces, esos 3 casos, con otra serie de problemas que ahora voy a analizar, ¿pueden darnos alguna idea para adjetivar este nuevo ciclo? Bueno, vamos a ver. 3 cuestiones entonces quiero plantear en los 5 minutos que me quedan. Primera cuestión. Si estamos hablando de una democracia fatigada, aquí hay una suerte de lastre. Y hay 2 asuntos, uno de ellos ya he hablado y no voy a hablar mucho más, que lastran a esta democracia. Del que ya he hablado es esta banalidad partidista. O sea, es evidente que los partidos políticos han perdido peso específico en América Latina y que se han debilitado profundamente. Esto luego lo voy a enlazar con uno de los últimos puntos y no digo nada más aquí. Pero el segundo punto me parece que es importante. Desajustes institucionales. No sé si la palabra desajuste es apropiada. Me gustará escuchar luego a mi colega cuando tengamos el debate. Pero los desajustes provienen de 3 ámbitos que son muy distintos. Uno, ya lo he dicho, es el activismo judicial. ¿En qué medida ese activismo judicial está extralimitándose en su papel y está siendo un actor político que no judicial, que no jurisdiccional? El caso inmediatamente del juicio, ya no tanto a Dilma como el caso de impedir que Lula sea candidato, ¿no? O sea, no tanto el juicio de Dilma, porque el juicio de Dilma es un juicio político, pero el juicio de Lula es un juicio del Poder Judicial. Punto 1. Segundo desajuste institucional. Desde hace por lo menos 30 años
desde que Juan Linz planteó la polémica del presidencialismo y parlamentarismo, esto era una cosa muy académica, muy de debatir en la universidad, etcétera, cuál régimen era mejor para la democracia, etcétera. Bueno, hoy tenemos claramente que, y esto nos sirve muy bien, el caso del desajuste del presidencialismo y del parlamentarismo para el caso peruano. Nos sirve de maravilla para reflexionar sobre este punto. Y tercer punto, y también el caso peruano, pero no solo el caso peruano nos sirve de bien, es que yo no sé si decir que ha reaparecido, porque alguien puede decir, no, pero si siempre estaban ahí, pero formalmente ha reaparecido una institución de la que no hablábamos desde hace 25 años, que son las Fuerzas Armadas. Es decir, en Perú y ayer en Ecuador, los presidentes, antes de tomar sus decisiones políticas, consultaron a las Fuerzas Armadas y se hicieron la foto con las Fuerzas Armadas. Es decir, requirieron del aval de las Fuerzas Armadas. Ayer Lenín Moreno lo hizo muy claro y ustedes pueden ver en la página de la prensa de hoy esa foto. Y el presidente peruano lo mismo, ¿no? El presidente peruano reunió al comando en jefe de las Fuerzas Armadas peruanas para decir que saber si apoyaba su decisión de disolver el Congreso. Si a esto le sumamos el hecho de que hay 5 militares en el gobierno brasileño, ¿no? Y le sumamos también, bueno, y el mismo papel que juegan las Fuerzas Armadas en la crisis venezolana, porque piensen ustedes, desde el primer momento, o en el primer momento, la crisis venezolana era una típica crisis política de un presidente de un color político y un Congreso de otro color político. Hasta ahí era política. Pero en el momento en que las Fuerzas Armadas decidieron que apoyaban a uno de estos lados, se decantaron como claros jugadores en el escenario político. Segunda cuestión, las bases de la política. América Latina sigue teniendo un problema absolutamente irresuelto y no lo resolvió en la tercera etapa que hemos visto, en el tercer ciclo, con términos de la desigualdad. Los datos del Gini, del coeficiente Gini, de disminución del coeficiente Gini, son claramente insatisfactorios en toda la época, pese a haber tenido la mejor época, la mejor bonanza que ha tenido la región. Segundo, la corrupción rampante, ¿no? Es decir, el efecto claramente Odebrecht que afecta a toda América Latina y afecta a izquierda y a derecha, ¿no? Y que ha sido un elemento que creo que mueve el piso a las bases de la política. Y termino. Creo que América Latina se inserta en algo que no es solo latinoamericano, que es mundial, que es europeo y que proviene de lo que llamamos los cambios globales, al amparo de la revolución digital. En 3 cuestiones que son muy claras. Una es el individualismo, y eso del individualismo lo planteo, si quieren ustedes, en la oferta política. Es decir, la oferta política en América Latina es de individuos, no es de partidos, ¿no? Cuando vemos las elecciones de Brasil, Bolsonaro, México, Andrés Manuel López Obrador, en propio Colombia, Iván Duque, son individuos que tienen su propio capital político o que se los dan otros, pero son individuos. No hay un proyecto político, no hay un programa político y no hay tampoco un equipo humano. Esta gente improvisa sus equipos humanos. La conformación de los gobiernos de Brasil o de México, en ese sentido, es un ejercicio muy interesante de hechura política. O sea, el individualismo, entonces, afecta a esto, pero también afecta a los ciudadanos que cada vez, siguiendo a Simon Bauman, estamos en una sociedad cada vez más líquida y que por consiguiente resulta más difícil identificarse con una etiqueta partidista. ¿Por qué esto? Porque, de alguna manera, estamos en un ámbito de sesgo de identidades múltiples. Algo que lo podemos desarrollar ya, porque ya estoy pasado de tiempo. Y esto lo añado a un nuevo orden económico. El nuevo orden económico es también, pero no es solo el tema del nuevo papel que viene jugando, por lo menos desde el año 2000-2002, China, sino me estoy refiriendo al propio orden económico, digamos, del capitalismo occidental, que poco a poco, sin darnos cuenta, pero cuando hace un quinquenio, cuando miramos a la bolsa de valores, cuando miramos a cuáles son las empresas de mayor capitalización, nos damos cuenta, o nos caemos del árbol,
para darnos cuenta del cambio habido en una economía que tradicionalmente estaba dominada por empresas automovilísticas, por empresas vinculadas con el sector financiero o empresas vinculadas con el sector energético, y que hoy están dominadas por empresas, cuyo capital está en la nube, cuyo capital se basa en la intermediación y que encima es una acumulación de capital, de datos que les hemos regalado todos a lo largo de los últimos 15 años. Este escenario creo que implica unos cambios en la política, que ya digo, no es solo de América Latina, es europea también, y ahí yo creo que las comparaciones ahí son muy buenas, pero que en América Latina también está, porque América Latina es una sociedad absolutamente digitalizada y que por consiguiente tiene el mismo impacto en una estructura muy, muy débil institucionalmente hablando, tiene un mayor impacto si cabe. Y este es el escenario entonces en el que se mueve este nuevo ciclo político. Los politólogos no somos pitonisos, somos además muy malos cuando hacemos proyecciones de lo que pueda pasar en el futuro. Siempre nos caracterizamos porque interpretamos la realidad a toro pasado, y por eso ya no me atrevo a decir más, ¿no? Estamos en un escenario de democracia fatigada y con digamos, con esta arena donde se va a jugar la política en los próximos tiempos. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación al Instituto de las Américas, al Institut des Amériques y a Jean-Baptiste Thomas. Trataré de hilar algunas reflexiones que oscilan entre lo abstracto y lo concreto, entre lo general y lo particular, sobre la historia del tiempo presente latinoamericano, sobre la mediana duración histórica como clave de comprensión de la coyuntura que estamos viviendo en la región. Espero no fatigarlos con la lectura. No hay nada menos democrático que una conferencia magistral. Inicio explicitando algunos supuestos teóricos, supuestos abstractos, pero que surgen, ¿no se escucha? Sí. Pero que surgen y se retroalimentan de la observación de la realidad concreta latinoamericana. Elementos de teoría situada, podríamos decir, en el sur y a la izquierda. Creo que no se puede dar por descontada en América Latina la centralidad analítica de la triada democracia, élites, ciudadanía. No solo en su funcionamiento, sino en su razón de ser, y que ahí reside en última instancia el nudo gordiano de la democracia en nuestra América. Con el declino del movimiento socialista y comunista a finales del siglo XX, se asumió que se había resuelto o había desaparecido el problema o la enfermedad de la lucha de clases, sin sospechar que las banderas rojas eran expresión solo del síntoma y de una cura o solución anticapitalista que, lamentablemente, no se logró implementar. A pesar de toda utopía liberal o institucionalista, o de la negación que promueven los sectores dominantes del orden político-económico y la academia que les corresponde, lucha y clases, así como su combinación, lucha de clases, siguen siendo claves de lectura fundamentales para entender los procesos de apertura y de cierre democrático en América Latina, alcances y límites de la procedimentalidad democrática latinoamericana. Un formato que se habilita o se deshabilita en función de la correlación de fuerzas entre campos de clase. En última instancia, la historia política latinoamericana se dirime en ese terreno mucho menos formalizado y reglamentado. Obviamente es más fácil reconocer y distinguir la lucha, la persistencia del conflicto social, que su precisa composición de clase, un tema sobre el cual no puedo profundizar, más allá de las genéricas referencias al pueblo o a las clases populares que suelen circular en Latinoamérica. Acontecimientos como el ecuatoriano de estos días nos lo recuerdan en el formato típico y recurrente de la resistencia y el levantamiento. Pero no olvidemos que también a la calle y a la subversión recurrieron en tiempos recientes nuevas y viejas franjas de las clases dominantes neoliberales y ultraconservadoras latinoamericanas, movilizándose, complotando, saboteando, defendiendo sus intereses de clase al margen de las reglas liberal democráticas e inclusive de la legalidad que ellos mismos establecieron, así como en la manipulación de los medios y las redes sociales. No es una novedad, no es frecuente, pero tampoco inédito el subversivismo de las clases dirigentes, aunque se tiende a olvidar en regiones del mundo donde éstas han logrado mantener el control y la estabilidad de las instituciones democrático-representativas a su servicio. Vinieron a refrescarnos la memoria los Berlusconi, los Trump y otros tantos populistas de derecha que asedian la ciudadela liberal democrática en los países del capitalismo avanzado.
Al mismo tiempo, en el pasado, en el presente y podemos prever en el futuro, la lucha social es la forma política de las clases subalternas, el recurso de intervención democrática de los que no tienen otra opción que la de organizarse y defenderse para existir como sujetos políticos. Luchas que marcan los ritmos de la historia latinoamericana y que se registran deshebrando los momentos y las formas de movilización popular, distinguiendo entre la constante de la conflictualidad ordinaria y la variable de los desbordes multitudinarios o ciclos de lucha extraordinarios, así como la paralela diferencia entre la emergencia de demandas parciales o corporativas y su eventual articulación en reivindicación antisistémica y horizontes emancipatorios de carácter universal. Sin embargo, sea en la cotidianidad de las luchas puntuales como en la trascendencia de las oleadas de movilización, los llamados movimientos sociales o populares fueron objetivamente el factor de democratización real, el disparador de toda reforma y transformación al modificar los equilibrios y las relaciones de fuerza que solo posteriormente y como consecuencia se tradujeron eventualmente en reacomodos del sistema político o en la concesión de medidas redistributivas. Esta secuencia entre insubordinación y reforma ha sido la base de toda dinámica de democratización, de apertura democrática, a contrapelo del funcionamiento de las instituciones democráticas que tendencialmente, salvo contadas excepciones, han operado como cierre. Es decir, que las instancias de la democracia participativa o deliberativa, igualitarias, para usar expresiones que nos trajo el profesor Alcántara, cuando no son paliativos o dispositivos de control desde arriba, son el resultado y el reflejo de la tumultuosa e impetuosa irrupción desde abajo, esporádica pero recurrente, la cual, por lo demás, en sí misma, en la constitución de contrapoderes, de experiencias y prácticas antagonistas, es ya un elemento de democratización, de socialización del poder. Bajo estas premisas, con la carga polémica que conllevan y que no habrá pasado inobservada, creo que tardé pocos minutos en resultar antipáticos a varios, pero bueno, me permito algunas anotaciones en relación con los últimos 25 años de historia del tiempo presente latinoamericano. El cuarto de ciclo, que va desde las movilizaciones antineoliberales de los años 90 hasta la restauración derechista en curso. Después de la larga noche militarista y neoliberal, de restauración reaccionaria y conservadora que siguió el ciclo revolucionario de los años 60 y 70, América Latina presenció entre mediados de los años 90 y mediados de los 2000 un nuevo ciclo de luchas antagonistas que enarbolaron una serie de reivindicación de carácter democrático y social, confluyendo en un plural pero consistente movimiento antineoliberal. Este proceso, que atravesó de forma simultánea la gran mayoría de los países de la región, permitió contrastar, aunque no revertir, la tendencia al vaciamiento de la democracia formal, llenando de contenidos democráticos no solo las reivindicaciones, sino también las prácticas de los actores en movimiento. En 3 niveles por lo menos, el movimiento antineoliberal contenía una crítica y una propuesta de superación de los límites de la transición democrática de los años 80 y 90. En la búsqueda de mayor representatividad y de pluralismo a nivel político institucional, como elementos concretos de contrapoder en el terreno de la correlación de fuerzas sociales y en el terreno prefigurativo de prácticas horizontales y de democracia directa en el horizonte interior de los movimientos y de los actores organizados. En ese sobresalto de salida de la subalternidad no solo aparecía la capacidad antagonista de insubordinación, de instalación de contrapoderes que en sí mismos enriquecían el entramado democrático, sino voluntades y disposiciones a la autonomía, a la autodeterminación, al autogobierno, como contrapeso a la delegación y como finalidad última de una democracia plenamente realizada. Como todo ciclo de lucha, fue un proceso de educación y formación política que marcó a nivel experiencial, en particular a la generación de los más jóvenes. No me detengo a repasar las experiencias concretas, que fueron múltiples y diversas, y hay que reconocerlos también dispersas e incapaces de sostenerse, expandirse y asentarse como una alternativa capaz de orientar el proceso más allá de la construcción de experiencias territoriales puntuales, contrapuntuales, diría, si me pasan el juego de palabras. Tan fue así que el cambio de clima, lo que algunos llamaron cambio de época, con la serie de gobiernos progresistas que se fueron instalando entre 2003 y 2006, se dio inexorable e ineluctablemente en el terreno de formatos inmutados de democracia representativa y la simple modificación de signo y orientación de algunas políticas públicas. No pretendo reseñar puntualmente ese ciclo gubernamental que ha sido el objeto de una áspera disputa política interpretativa en la última década. Me limito a caracterizarlo como revolución pasiva, como lo he venido haciendo en un par de libros que publiqué al respecto. Volver sobre el ciclo progresista es una cuestión que atañe no solo un necesario balance histórico, que por cierto, dicho sea de paso, tiene algunas similitudes con otro momento de la historia, el de los gobiernos de los años 30 y 40, otro momento de revolución pasiva en la historia latinoamericana, sino que interpela directamente en nuestra capacidad de leer el origen de la coyuntura actual, de explicar el retorno prepotente de las derechas latinoamericanas en el último quinquenio.
Esta caracterización, lo adelanto, permite relevar el problema de la desmovilización, de la desactivación de las instancias antagonistas y autónomas como condición para una democracia controlada y gobernable. Un terreno en que los progresistas latinoamericanos, más allá de la retórica populista, salvo eventualmente el caso de Chávez en Venezuela, acotaron los márgenes de la proclamada transformación. La hipótesis, surgida cuando se iniciaba el debate sobre los alcances y límites de los gobiernos progresistas, propone caracterizar el ciclo progresista latinoamericano como un conjunto de diversas versiones de revolución pasiva, es decir, adoptando los conceptos de Antonio Gramsci, de una serie de proyectos políticos devenidos procesos de transformación significativas pero limitadas, con un trasfondo conservador, impulsado desde arriba y por medio de prácticas políticas desmovilizadoras y subalternizantes, que se expresan en buena medida a través de los dispositivos del socialismo o bonapartismo y del transformismo como modalidades de vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los canales de organización, participación y protagonismo popular. La fórmula gramsciana tiene la virtud de combinar el análisis de la dimensión estructural, socioeconómica, con la de la forma política, del protagonismo y de la iniciativa de los actores. Por una parte, coloca la cuestión del alcance transformador o revolucionario, que ha ocupado gran parte del debate, entre quienes exaltaron sus alcances post-neoliberales y quienes cuestionaron sus límites neodesarrollistas, visualizando un rango de oscilación, según los casos, entre reformas profundas y sustanciales y un conservadurismo reformista moderado, uso una expresión del propio Gramsci. No abundo sobre ese punto para concentrarme en la cuestión democrática, en el sentido más estricto, es decir, la forma política del proceso. Inducida en un inicio por la activación antagonista de movimientos populares, pero posteriormente a contrapelo de los mismos y en razón de sus limitaciones, la conducción y realización del proceso fue sostenida desde arriba. En relación con la dinámica y el procedimiento político, los cambios y las reformas fueron impulsadas estrictamente por medio del aparato de Estado, del gobierno y en particular el poder presidencial, haciendo uso de la institucionalidad y la legalidad liberal democrática existente como resorte e instrumento fundamental y prácticamente exclusivo de iniciativa política. Podemos apuntar sintéticamente tres rasgos que ya señalé en 2012 y ponen en evidencia el rasgo predominante de la iniciativa desde arriba, desde vieja y nuevas élites, desde el Estado o la sociedad política y la correspondiente paralela construcción de la hegemonía a partir de la pasividad de las clases subalternas. 1. Las fuerzas políticas instaladas en ese peldaño gubernamental aprovecharon y promovieron una desmovilización más o menos pronunciada de los movimientos populares y ejercieron un eficaz control social sobre las clases subalternas que socavó, parcial pero significativamente, su frágil e incipiente autonomía y su capacidad antagonista. De hecho, generando y no contrarrestando una resubalternización funcional a la estabilidad de un nuevo equilibrio político. De ahí que el rasgo de la pasividad, el reflujo de una politización antagonista, una despolitización subalterna, se volvió característico, sobresaliente, decisivo y común a la configuración de las diferentes versiones de revolución pasiva en la América Latina de inicio de siglo. 2. Operaron en paralelo fenómenos de transformismo, por medio de los cuales elementos, grupos o sectores enteros de los movimientos populares fueron cooptados o absorbidos por fuerzas, alianzas y proyectos que combinaban rasgos progresistas y conservadores, y se mudaron al terreno de la institucionalidad y de los aparatos estatales, por lo general para operar o hacer efectivos tanto las políticas públicas orientadas a la redistribución y de corte asistencialista, como los correspondientes procesos de desmovilización y control social, o eventualmente de movilización controlada. 3. La modalidad de revolución pasiva abrevó de la tradición caudillista latinoamericana y se presentó bajo la forma de cesarismo o de bonapartismo, progresivo, decía Gramsci, en la medida en que el equilibrio catastrófico entre neoliberalismo y antineoliberalismo se resolvió a través de una síntesis progresiva de reforma y modernización capitalista en sentido neodesarrollista, regida por una figura carismática, un fiel de la balanza, colocado en el centro dinámico del proceso. Los gobiernos progresistas giraron, en efecto, en torno a la figura de un caudillo popular, que garantiza no solo la proporción entre transformación y conservación, sino que además viabiliza y asegura su carácter fundamentalmente pasivo y delegativo, aun cuando sepa y pueda recurrir de manera esporádica a formas de movilizaciones puntuales y contenidas. Gramsci sostenía que se podía y se debía distinguir entre cesarismos progresivos y cesarismos regresivos. Agregaría que esa antinomia conforma una clave de lectura que se puede aplicar también al análisis de diversas formas y distintas etapas de las revoluciones pasivas, ya que permite reconocer diversas combinaciones de rasgos progresivos y regresivos y la predominancia de uno de ellos en momentos sucesivos del proceso histórico. Desde su surgimiento, convivieron al interior de los bloques y alianzas sociales y políticas que impulsaron los gobiernos progresistas latinoamericanos tendencias de diverso signo.
Si en la etapa inicial dominó el rasgo progresista, propiciando que así se denominaran, se puede identificar un posterior viraje tendencialmente conservador que operó en sentido regresivo respecto del rasgo progresivo de la etapa hegemónica de ejercicio del poder de esos gobiernos. Este giro se manifestó orgánicamente en el seno de los bloques y las alianzas que sostenían esos gobiernos, y se expresó en variaciones en la orientación de las políticas públicas, justificándose desde la óptica de la defensa de las posiciones de poder, por la necesidad de compensar la pérdida de hegemonía transversal por medio de un movimiento hacia el centro. La historia de ese proceso puede ser registrada y argumentada a partir del análisis de las formas, las intensidades y el signo de las protestas en distintas etapas, alrededor de un punto de inflexión que podemos ubicar en 2013. La hora de los llamados gobiernos progresistas, aún en su auge hegemónico, en el momento más cómodo y propicio fue la hora de la desmovilización y de la despolitización, de la fallida oportunidad de ensayar o de dejar fluir una democracia participativa basada en la organización, la movilización y la politización como vectores de un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de las clases populares. Por el contrario, las fuerzas políticas encaramadas en los gobiernos no contrarrestaron, aprovecharon e inclusive impulsaron la tendencia al repliegue corporativo clientelar de gran parte de las organizaciones y de los movimientos que habían protagonizado las etapas anteriores. Al mismo tiempo, no se puede no hacer el recuento de las limitaciones propias de los movimientos populares que permitieron la realización de experiencias de revolución pasivas, que podemos resumir, siempre parafrasando a Gramsci, en una falta de iniciativa popular unitaria y en la presencia de subversivismo esporal, elemental e inorgánico. Aquí citaba a Gramsci. Elementos a partir de los cuales se configura la posibilidad de revolución pasiva y al mismo tiempo condiciones necesarias para su continuidad y prolongación. Confirma la hipótesis general sobre el carácter pasivo de los procesos políticos impulsados por el progresismo latinoamericano la ausencia de reales reformas democratizadoras del Estado, de los sistemas políticos y de partido y de la participación o democracia directa. En un primer momento apareció cierta disposición e inclusive se generaron hipótesis novedosas que encontraron algún eco en las tres nuevas constituciones de esa época, la de Venezuela, la de Ecuador y de Bolivia, como reflejo de las banderas y demandas de los movimientos populares que habían cuestionado electoralismos y partidocracias propias de las transiciones democráticas latinoamericanas. Pero fue diluyéndose en las prácticas e iniciativas de gobierno, aunque siga reproduciéndose en forma discursiva y haya sido una bandera de algunos sectores o grupos al interior de las coaliciones gobernantes. Grupo no necesariamente es fuerte e influyente para determinar el rumbo general. La democratización entendida como socialización del poder y como impulso a la autodeterminación quedó como letra muerta de las constituciones y como promesa incumplida del progresismo latinoamericano. Ahora bien, hay que considerar, salvo el caso venezolano que se puede discutir, ahora no corto para no rebasar el tiempo que me fue asignado. Ahora bien, hay que considerar que el reflujo de los procesos espontáneos de participación ligados a coyunturas no se resuelve de manera mecánica agregando y sobreponiendo dispositivos de ingeniería institucional de corte participativo. Al mismo tiempo, aunque toda forma de institucionalización acarrea necesariamente un grado de pasividad y de pasivización, eso no quiere decir que sea irrelevante la existencia de andamiajes institucionales que contemplen e incluyan instancias participativas, siempre y cuando no se vacíen de contenido, no se vuelvan simples eslabones burocráticos y no se conviertan en mecanismos de control social, que ha sido un poco el caso. Por otro lado, evitando el maniqueísmo propio de la dicotomía institucionalización-autonomía, aparecen las tendencias de fondo a la desconfianza política, a la crisis de las instituciones políticas, que llevan a plantear la tesis de la pasividad como tendencia societal. Por último, hay que reconocer que en buena medida fueron los propios movimientos populares los que buscaron, y en grados distintos, encontraron los caminos hacia las instituciones bajo una perspectiva de construcción de poder que resultó tendencialmente exitosa, pero implicó una institucionalización de la acción política con la relativa desmovilización y pérdida de protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales. Centrando entonces la cuestión en el ámbito de los procesos de subjetivación política, que me interesa destacar, hay que reconocer un reflujo hacia la subalternidad, una pérdida de capacidad antagonista y de márgenes de autonomía de los actores y movimientos sociales que fueron protagonistas de las luchas en América Latina a la hora de la activación del ciclo antineoliberal. Como contraparte, se hicieron evidentes tendencias a la institucionalización, delegación, desmovilización, despolitización, cuando no al autoritarismo, burocratización, clientelismo, cooptación y represión selectiva, que caracterizaron los escenarios políticos dominados no solo por la derecha, sino por los gobiernos progresistas. Afloraron las perversiones de proyectos de transformación que, al margen de las declaraciones de intenciones, estuvieron despreciando, negando, limitando
la emergencia y el florecimiento de la subjetividad política de las clases subalternas, centrándose en iniciativas y dinámicas desde arriba que, lejos de promover procesos democráticos emancipatorios, reprodujeron la subalternidad como condición de existencia de la dominación. Al margen de la valoración de los saldos y los alcances socioeconómicos de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos progresistas, aparecieron las miserias de formas históricas de estatalismo y de partidismo, que lejos de operar como dispositivo de democratización real y de socialización de la política, se convirtieron en obstáculos y en instrumentos de revolución pasiva. Bueno, paso al tema de la derecha para cerrar en tiempo y forma. Yo creo que la desmovilización y la pérdida de capacidad de protagonismo histórico de las clases subalternas explica el retorno de las derechas en América Latina. Y por lo tanto hay una responsabilidad no solo de los actores involucrados en la movilización, sino también en los gobiernos que propiciaron esa desmovilización. En ese sentido, en el llamado fin de ciclo, con la pérdida de eficacia hegemónica de las revoluciones pasivas y el fin de la Pax progresista, se asentaron las condiciones para la etapa de derechización que estamos viviendo. La emergencia de las derechas, en el doble sentido de la palabra emergencia, remite a muchas causas y desencadena consecuencias cuya concatenación resulta difícil de descifrar y menos aún de resumir en pocas palabras. Me limitaré a señalar de forma telegráfica el corolario del argumento anterior, es decir, el efecto de reflujo hacia la derecha provocado por las revoluciones pasivas. El fin de ciclo se manifestó con claridad a partir de 2013, cuando se sintieron los efectos de la crisis económica mundial de 2008. Y por lo tanto, ahí ese desfase es explicado por los economistas, no me detengo sobre ello. Y por lo tanto, los gobiernos ya no dispusieron de los recursos para garantizar tanto la acumulación como la redistribución de la riqueza. Desde abajo y a la izquierda del progresismo, a veces desgajándose de los perímetros de las alianzas y coaliciones de gobiernos, otras, desde una independencia nunca abandonada, brutaron distintas experiencias de luchas, movilizaciones y protestas, que sin lograr articular una alternativa de izquierda consistente y manteniéndose dispersas o esporádicas, mostraron grietas y rupturas en el flanco izquierdo de la hegemonía progresista. Sin embargo, en el contexto de una crisis que se hacía orgánica, fueron las derechas latinoamericanas, nuevas y viejas, las que aprovecharon la coyuntura para recuperar la iniciativa política que habían perdido a mediados de los años 2000. Una recuperación relativa que está mostrando muy rápidamente su límite, pero no ha logrado extenderse y generalizarse, y porque tanto en Brasil como en Argentina el proyecto restaurador de las élites neoliberales y de las viejas oligarquías se presentó de forma brutal, sin tapujos ni veleidades de construcción de consenso, mostrando la rapacidad y el cinismo en el ejercicio de gobierno, así como la ineficacia de las formas económicas de la ortodoxia fondomonetarista. En ese sentido, dicho sea de paso, no me convence la definición de nueva derecha para un fenómeno que no ha mostrado consistencia política y menos aún trascendencia histórica. Aún no desconociendo elementos novedosos en la composición y la forma de hacer política, no confundamos la historicidad de los fenómenos con la etiquetación nuevista propia de las ciencias sociales. Regresando a mi argumento central, fue por la ausencia de contrapesos hacia la izquierda de vastos y combativos movimientos populares que las derechas latinoamericanas, que en varios países, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, fueron francamente derrotadas a mediados de los años 2000, terminaron recuperándose. Esto ocurrió tanto por el inevitable desgaste de las fuerzas progresistas como por el hecho que los discursos y las prácticas nacional populares no lograron penetrar lo suficientemente hondo en términos societales, y porque los valores y las creencias no fueron modificados sustancialmente. El conservadurismo social, sembrado y cosechado en el ciclo de instauración del neoliberalismo en los años 80 y 90, se mantuvo por su solidez intrínseca y porque algunos de sus principios no fueron cuestionados frontalmente, sino utilizados instrumentalmente en más de una ocasión. Un ejemplo de ello es el consumismo, que constituyó una de las claves del éxito político y electoral del proyecto neodesarrollista durante más de una década. Así que detrás de procesos que parecían exitosos en términos de construcción de hegemonía, a corto plazo, bajo la forma de votos, alianzas y consenso interclasista, emergió fatalmente, en el terreno de la disputa político-cultural, la cuestión hegemónica de fondo, en la cual las sedimentaciones ideológicas de mediano y largo plazo no dejaron de tener un claro tinte neoliberal y en una capa todavía más profunda de conservadurismo social. En el escenario actual, abierto a múltiples desenlaces, hay que reconocer que el progresismo, a pesar de su indiscutible crisis y de sus evidentes miserias, no ha muerto ni terminado en el basurero de la historia, sino que continúa siendo una opción que se coloca como alternativa a la derechización en el terreno de la disputa del poder estatal. Mientras que las izquierdas sociales o anticapitalistas, los movimientos y las organizaciones en lucha, se mantienen en el respetable e imprescindible, pero acotado terreno de la resistencia,
con dificultad para constituirse como polos de acumulación y expansión de fuerzas. Por ello, a pesar de sus derrotas, sus crisis y el avanzar inexorable del fin del ciclo histórico y político, en el cual se manifestaba cierta hegemonía progresista, desde varios lugares se sigue insistiendo en esa fórmula, en un nuevo progresismo que no reniega sino simplemente enmienda los límites y los errores del viejo. En síntesis, y con eso termino, más allá de las diversas responsabilidades políticas de unos y otros, las derechas encontraron las condiciones para su resurgimiento, no tanto en su configuración interna, en su fuerza propia y en su capacidad de gobierno, sino en las profundidades estructurales, económicas y culturales de las sociedades capitalistas latinoamericanas. Por ello no será fácil combatirlas. Su emergencia es por lamentable y doloroso que resulte en términos de los intereses inmediatos de las clases subalternas, obliga a un saludable ejercicio de revisión de tácticas y estrategias, a reorganizar fuerzas políticas y sociales y a repensar proyectos y valores de referencia. Como ha sido ampliamente documentado, en relación con la cuestión democrática, el retorno de las derechas y en particular de sus expresiones más reaccionarias implica un franco y alarmante retroceso. Pero la solución, a mi parecer, no puede buscarse en la nostalgia de los años progresistas, sino en su superación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, Máximo, por estas ricas ponencias. Les quería recordar que a las 6:30, creo, 6:30, o sea, dentro de pocos minutos, está la ceremonia Jeune Recherche con la entrega del premio doctoral que concede cada año el Institut des Amériques. Tendrá lugar en el anfiteatro acá al lado. En el gran anfiteatro contaremos con la presencia del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. Así que nos queda en realidad poco tiempo, pero sí vamos a negociar con Cronos para tener algunos minutos de preguntas y después para que tengan la posibilidad de responder. Así que está el micrófono ahí, por favor no vacilen, pregunten, cuestionen, discutan. El señor embajador, la colega. Lo que yo les propongo es que hagamos una ronda de preguntas, ¿no? Para que después ustedes puedan contestar. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, primero muchas gracias por las ponencias. Mi pregunta va a la primera ponencia, pero creo que tiene que ver con la segunda. A mí no me queda muy clara la asociación entre los años del neoliberalismo y la democracia. De repente, porque trabajo en el Perú y creo que en el Perú no ha pasado eso, pero tengo dudas de si ha pasado exactamente eso en los otros países. Y nada más sobre un punto de detalle, yo estaba en Lima hasta el último lunes, o sea, estaba en Lima el 30 de septiembre, y creo que las Fuerzas Armadas no han jugado ningún papel en una disolución del Congreso que fue ampliamente apoyada por parte de ese Congreso. Toda la izquierda, pero también toda la derecha moderada, liberal, salió del Congreso voluntariamente. No se ha cerrado el Congreso, hay una comisión permanente en ese momento. Las Fuerzas Armadas no estuvieron en la calle, fue muy diferente justamente del autogolpe del 92. Entonces tendría también ese comentario. Gracias. Muchas gracias. Sin duda alguna, coincido muchísimo con lo dicho por el profesor Alcántara. La fatiga a la democracia es real, pero creo que hay algo que complementaría ese análisis, que tiene que ver con el retroceso absoluto del apego que fue crucial en los años 90 a las instituciones internacionales protectoras de los derechos humanos. Esas instituciones, y pienso sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos, que explica mucho de los cambios en muchos de estos países, incluyendo en México a partir de la primera alternancia, hoy sufren una erosión, un desapego brutal que no se limita desgraciadamente a países como Venezuela, que se han retirado completamente del sistema,
pero que son parte, incluso en Europa, hay un artículo la semana pasada, es como también en Francia la política exterior francesa ya no tiene la bandera de los derechos humanos, por lo menos de una manera muy visible. Ese desapego a los órganos de tutela, pues evidentemente encierra los peligros de, más allá de una fatiga, de engendrar nuevas peligros para la democracia, ya no la sonada militar que conocíamos, ya no la interrupción brutal del proceso democrático, pero sí formas mucho más sutiles de socavamiento de la democracia. Segundo, en este contexto donde hay un desencanto del modelo neoliberal, eso sin duda alguna, no veo en América Latina, o por lo menos en México, el rechazo que vemos en Europa al fenómeno de la globalización. Lo que revelaron el movimiento de los chalecos amarillos en Francia en los últimos meses es algo que no se ve de manera tan nítida en América Latina. Las bondades, entre comillas, de la apertura económica y del consumismo aparejado al periodo neoliberal, hoy en día no parecen estar en entredicho. En cambio, lo que está en entredicho es evidentemente la incapacidad de las instituciones y de los partidos a aportar respuestas en materia de lucha contra la impunidad, corrupción, etc. Ahora bien, también, como todo, son paradojas. En México la clase política está completamente desacreditada, los partidos tradicionales evidentemente, y sin embargo el partido del presidente López Obrador hoy en día tiene un apoyo, un respaldo impresionante, en términos comparativos es muy impresionante. Si Morena es un partido en el sentido más clásico de la palabra, se puede hacer una pregunta, pero hoy en día Morena es una oferta política que tiene un apoyo como no lo habían tenido ni el PRI ni el PAN en los últimos 30 o 40 años. Gracias. Otra. No, entonces, Carlos. Tenemos que ir ya. Sí, muy breve. Hay elementos de ciclo, efectivamente, que se plantearon, pero yo creo que habría que cruzarlo con una cuestión más económica, que son los ciclos económicos internacionales, más aún, que muestran o que pueden indicar especificidades nacionales muy particulares. El caso de México no es el mismo que el caso de América del Sur. Y por otro lado, respecto a lo que planteó Manolo en su momento de la alternancia y la probabilidad elevada de que hubiese justamente ese juego, ¿no hay también un ingrediente para considerar que es finalmente el rechazo a la fuerza existente, cualquiera sea el signo? Eso me parece que es un ingrediente para subrayar. Y por último, respecto a la última presentación, no se ve muy bien allí cómo se inserta todo este tipo de discusión a partir de un análisis gramsciano de los movimientos sociales y políticos y demás, con nuestra época de la globalización. ¿Qué proyectos podría tener una dinámica que fuese la que expresarían los movimientos subalternos o las clases subalternas para, de alguna manera, engendrar un proyecto nacional en el contexto de la globalización? Empieza Máximo y termina Manolo, así cambiamos el orden. Bueno, vamos a... No es que haya, aparte de esa última pregunta, sobre el caso mexicano, digamos por ser mexicano, yo me permito, el caso de Morena es un fenómeno nuevo, un poco o sea, el caso mexicano es un fenómeno a destiempo del ciclo latinoamericano, entonces habrá que verlo un poco a la luz de eso. Por eso yo creo que habría que ver si ese destiempo, ese progresismo tardío que se está viviendo en México, cómo hereda vicios o al mismo tiempo logra sobrellevar situaciones que fueron críticas en países latinoamericanos, un poco teniendo esa experiencia y mirando críticamente lo que ha pasado.
yo tengo la sensación que se están reproduciendo patrones de conducta que son propios de una configuración política que se encuentra proyectada en un ejercicio de gobierno sin haber construido, sin haber hecho el recorrido previo. Y eso se ve en Morena. O sea, Morena no tiene una constitución suficientemente sólida para poder organizar. Y por una cuestión que me pareció crucial, que Morena nace diciendo vamos a hacer formación política, vamos a educar. Y al mismo tiempo ha renunciado prácticamente a ese proceso de constitución interna y se ha volcado totalmente en las instituciones y todos sus cuadros emigraron. Durante meses no funcionaban los comités estatales, meses incluso a la fecha no funcionan porque se fueron todos al gobierno, todos tienen cargos públicos y se vació completamente el movimiento. Y al mismo tiempo hay una base social muy fuerte que puede entrar en efervescencia en cualquier momento. Y esa es la otra cuestión de un desfase en las mediaciones políticas. Yo siento que ese es un tema muy delicado. Por eso yo siento la fatiga puede ser y creo que es una palabra liviana para dar cuenta de algo que está irresuelto y que implica un desapego radical y por lo tanto posibles situaciones de estallidos sociales sin mediaciones políticas, ni siquiera de las propias clases subalternas. Y ahí un poco voy contestando a la pregunta. Yo no es que tenga un proyecto y que crea que hay un proyecto, pero hay que reconocer lo que no está operando. O sea, esos impulsos que históricamente dieron las luchas populares eventualmente no encuentran formatos políticos capaces de ofrecer una solución, pero al mismo tiempo son una realidad con la cual hay que hacer cuenta. No se puede eliminar del escenario y negar que exista esa lógica de movilización, de lucha, hasta de resistencia, de levantamientos, aun cuando no ofrezcan una solución acabada. El hecho es que son expresión del problema, y el problema, digamos, es el orden socioeconómico, el tema de la igualdad, el tema de las mediaciones políticas incapaces de procesar demandas, el tema también de una gran... yo creo, y eso es lo que quise decir, que creo que es fundamental. Es evidente que se está reproduciendo una lógica de división entre gobernados y gobernantes. Nadie tiene la mínima intención de promover una masiva educación política al autogobierno. A mí me parece que eso es la democracia, o sea, como intención. Después las etapas, las dinámicas que conllevan eso pueden ser de distinta naturaleza y puede haber distintos proyectos. Pero en última instancia, la constitución de ciudadanías informadas, capaces de tomar decisiones de instancia que no sean solo individuales, sino también colectivas. Esa dinámica, en ningún caso, ni la derecha, ni la izquierda, ni el progresismo se ha planteado esa tarea. Y me parece que la negación de esa tarea revela también un punto de quiebre y de inflexión de una democracia inacabada que, por lo tanto, está eventualmente siempre amenazada de una subversión hacia la izquierda y hacia la derecha. Habrá que ver después cómo se dirimen esa conflictualidad y esa correlación de fuerza, pero yo creo que no podemos confiar, y yo personalmente además desconfío, de ese precario equilibrio democrático constituido sobre una lógica elitista, oligárquica, basado sobre la desigualdad social y sobre una nula intención de colmar el déficit o la distancia entre gobernados y gobernantes, que no entre clases sociales, que eso es otro terreno. Bueno, por una cuestión para que quede muy claro, no he dicho que las Fuerzas Armadas hayan intervenido. Lo que he dicho, y esto quiero que quede muy claro, es que las Fuerzas Armadas han estado presentes. Es decir, Hombre, yo les saco ahora mismo el comunicado de Vizcarra con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es un dato. O sea, no empecemos con los fake news y demás. Ese es un dato. O sea, es un dato. Se ha reunido con el presidente y ha llamado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ha dicho: las Fuerzas Armadas me avalan. Bueno, pues eso vale, eso es lo que he querido decir. No quiero ir más allá. Es decir, las Fuerzas Armadas han estado presentes en esta decisión. No digo que las hayan tomado para nada, no estoy diciendo eso, pero imagínese que las Fuerzas Armadas hubieran dicho apoyamos al Congreso, que es un órgano legítimo. ¿Qué habría pasado? Ya sé que esto es una ucronía. Perfecto, sí, estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo con usted con lo que ha dicho, o sea, pero quiero decir, lo que yo veo como algo, me parece regional, es que las Fuerzas Armadas están teniendo
una presencia meta-institucional. Eso es lo que creo. Podríamos hablar también de otros países, ¿no? Donde creo que esto está pasando, ¿no? Y el caso de Brasil era muy obvio también, ¿no? Bueno, se ha ido Carlos, entonces no le contesto. Y señor embajador, estoy muy de acuerdo, sobre todo con supuesto el caso de México, usted lo conoce mejor que nadie, pero el tema del desapego a las instituciones de derechos humanos en América Latina, que eso se había construido con un gran esfuerzo, eso es evidente que ese sistema interamericano de derechos humanos hace agua por todos los sitios, ¿no? Creo que ya tenemos que marchar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia. Muchísimas gracias a Manolo y a Máximo por estas dos ponencias. Muchas gracias.